Muy reverendo Padre Manuel Quito, párroco de esta jurisdicción de San José de Ancón, queridos hermanos de las distintas organizaciones eclesiales, movimientos apostólicos, grupos parroquiales, queridos hermanos y hermanas de esta comunidad parroquial, invitados a esta celebración. El apóstol Santiago, junto con Pedro y su hermano Juan, no solamente fueron los primeros en ser llamados por el Señor para formar ese primer núcleo de su iglesia, sino que también el Señor les concedió una deferencia especial porque les dio la oportunidad de presenciar algunos acontecimientos que los otros apóstoles pues no lo pudieron hacer. Algunos de ellos, por ejemplo, la curación de la suegra de Pedro, para hacernos notar que la salud ha de estar expedita para servir. Por eso la suegra de Pedro, inmediatamente que fue curada, se puso a servirles. Es decir, la salud, cuando Dios nos concede la salud, también en la enfermedad le podemos servir, pero de una manera más plena cuando estamos en salud. Nuestra salud pues no es para vegetar, no es para dedicarse al vicio, a cosas que nos destruyen, sino para servir. También presenciaron estos discípulos la resurrección de la hija de Jairo, Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Con eso el Señor pues nos abre la esperanza a nuestra resurrección, dándonos a entender que Él es el Señor de la vida y de la muerte, y que Él puede devolvernos la vida, y en esa fe, ¿no? Y en esa esperanza vivimos con optimismo nuestra vida cristiana, ¿no? A pesar de que con el paso de los años pues se va deteriorando nuestra vida, como dice uno de los prefacios de difuntos, aunque nuestra vida terrenal se va desvaneciendo, vamos adquiriendo una mansión en el cielo, gracias al poder de Dios, ¿no? Con el que resucitó a la hija de Jairo, y que presenciaron estos tres discípulos. Más conocidos son la presencia de estos discípulos en la transfiguración del Señor, ¿verdad? Cuando estaban Pedro, Santiago y Juan, y estaban, tan concentrados en esa teofanía del Señor que anticipaba, ¿no?, la gloria que iba a suceder después de la pasión, ¿no? Hasta tal punto que se sintieron muy impresionados y quisieron quedarse ahí ya para toda la vida, ¿no? Qué bueno sería quedarnos aquí, dice Pedro, haciendo tres chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pero también lo encontramos a estos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, en la oración del huerto de los olivos, ¿no? En donde el Señor nos enseña la sabiduría de la cruz, especialmente la fidelidad en la oración, que se ve que no es fácil, porque los apóstoles se dormían. ¿Cuántas veces nos pasa también a nosotros que en la oración podemos quedarnos dormidos, ¿no? O a veces en la misa también nos quedamos dormidos. Entonces, bueno, ahí también a través de estos discípulos nos da una nueva lección el Señor de la fortaleza que hay que tener para perseverar en la oración, y de la sabiduría de la cruz que hay que profundizar, sabiendo que todo es para bien de los que aman a Dios. También la cruz y el sufrimiento, ¿no? De eso también nos habla la primera lectura, ¿no? En una de las partes que decía, llevamos por todas partes la marca de la cruz de Cristo, ¿no? Bueno, el apóstol en definitiva, claro, viene a decirnos que ciertamente nuestra existencia
es frágil, ¿no? Es como una vasija de barro. Quizá los más jóvenes no conocen el barro, pero sí conocen la cerámica, que para el ejemplo es casi similar, ¿no? Cuando uno deja caer un objeto de cerámica, no se hace trizas, se quiebra. Así dice, es nuestra vida, y nos acompañan muchas debilidades que brotan de nuestra propia naturaleza, que vienen de fuera. Son persecuciones, conflictos, enfermedades y dificultades. Pero el apóstol dice, pero a pesar de eso, contamos con la gracia del Señor, contamos con la fuerza del Espíritu Santo, que nos fortalece y nos hace capaces de ir superando todos estos obstáculos que aparecen en nuestra vida, que con nuestras solas fuerzas realmente son insuperables, pero con la gracia de Dios y la fuerza de su Espíritu somos capaces de afrontar estas situaciones tan difíciles, ¿verdad? Hasta tal punto que aunque nos golpean, dice, aunque tengamos persecuciones, pues si tenemos fe, nunca nos sentiremos abatidos. Hay un autor que está poniéndose de moda, y yo estoy queriendo conseguir aquel libro, que es el director del canal católico más grande que hay, EWTN, que es Carlos González Hurtado, que ha escrito un lindo libro, que bueno sería que lo leamos todos, que dice las nuevas evidencias de la existencia de Dios. Y entonces dice, sí, hay las 5 vías de Santo Tomás, ¿no?, que nos muestran que Dios existe, pero eso dices para la gente que sabe un poco de filosofía, ¿no?, que sabe de teología, de filosofía. Él dice, pero hoy actualmente los jóvenes especialmente ya no estudian pues filosofía. Antes estudiaban también en los colegios, ahora solo estudian las ciencias particulares, dice. Pero en todo caso, dice, estas nuevas evidencias, estas nuevas vías parten de esas ciencias, ¿no? Dice, podemos conocer la existencia de Dios a través de, a ver si recuerdo todas, ¿no?, a través de la física, a través de la química, a través de la cosmología, a través de las matemáticas y a través de la biología, ¿no? La biología, que recuerdo que habla del ADN, etc. Entonces, claro, aunque tengamos pruebas y tenemos esa convicción que se alimenta también con una profundización, nunca nos daremos por derrotados, nunca perderemos la fe y la esperanza. Y entonces, pero los que no tienen fe, los que, bueno, ellos tienen una vida, dice, muy lamentable, y él cita algunos ejemplos de médicos, científicos y todo, que confirman que es muy distinta la muerte, el momento de la muerte del que tiene fe, del que no tiene fe. Que el que no tiene fe, pues muere desesperado, porque sabe que ya no hay nada, que se acaba todo. En cambio, el que tiene fe sabe que es un paso al encuentro definitivo con el Señor, a una vida más plena, a una vida más completa, ¿verdad? Eso es tan importante, ¿no? Por eso, aunque tengamos sufrimientos y luchas como todos los demás tienen, pero lo que nos diferencia es la fe y la esperanza, ¿no?, en las promesas de Dios, que siempre se cumplen infaliblemente. Y en el Evangelio, pues, el Señor nos dice que para fortalecer, para mantener siempre esa fortaleza que nos viene de la fe y del Espíritu Santo, tenemos que renunciar a las obras de la carne, ¿no? Especialmente, diría el Señor, a la ambición del poder y a la envidia, que eso es lo que se refleja todavía en los apóstoles, que no han madurado suficientemente, todavía siguen siendo tan humanos, todavía no, digamos, su vida cristiana está en los comienzos, ¿no? La ambición del poder de los 2 hermanos, ¿verdad? Santiago precisamente y su hermano Juan, a través de su madre. En otra de las versiones
del Evangelio dice que ellos directamente le piden al Señor, pero la que hemos escuchado es la madre la que les pide, ¿no es cierto? Y entonces ese diálogo con el Señor, no saben lo que piden. O sea, es una cosa que digamos que eso está segregado pues para el Hijo. Probablemente sería el Hijo y el Espíritu Santo, que son los que tienen que sentarse a la derecha y a la izquierda del Padre, pero nadie más, pero ellos se atreven a pedir, ¿no? Y el Señor indirectamente les va llevando, ¿no?, al camino de la cruz y les dice: serán capaces de beber el cáliz que yo beberé. Y ellos, claro, como están pensando en que si dicen sí, les va a decir que se les concede el puesto, dicen claro que sí, sin saber bien a lo que están comprometiéndose, ¿verdad? Pero el Señor luego les aterriza y les dice: bueno, eso sí van a participar del cáliz, es decir, van a participar de la cruz, pero eso de que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, eso no es de mi competencia, eso es de competencia del Padre Celestial, ¿verdad? Entonces ya ahí, pero ahí hay una ambición del poder, ¿no? Pero los otros discípulos también se enojaron. Y no es que se enojaron simplemente porque estaba mal lo que pedían. Probablemente se enojaron porque a ellos también les gustaría y ellos se les adelantaron. ¿Y qué hubiese pasado si el Señor les hubiese concedido a estos dos que se pusieron más pilas? Ellos se quedaban a la cola. Entonces, entre ellos también como que o vamos todos o no va nadie, ¿no? Bueno, pero el Señor ahí les da esa gran lección y les dice que la verdadera grandeza no está ni en el poder ni en el prestigio, sino en el servicio sincero, auténtico y generoso, que es lo que el Señor hizo a lo largo de toda su vida, comenzando desde su propio nacimiento en Belén. Podríamos decir que el nacimiento en Belén fue un servicio a la solidaridad, pues nosotros con el pecado habíamos quedado perdidos, ¿no?, sin posibilidades de recuperar la esperanza de la vida, especialmente de la vida eterna. Y el Señor, con su encarnación y luego con su nacimiento, se hace solidario con nosotros, quiere participar en toda nuestra condición humana, como sabemos, ¿no?, menos en el pecado, porque eso no pertenece a la naturaleza y al plan de Dios, sino que fue introducido desde fuera por instigación del demonio. Entonces, ahí tenemos cómo el Señor, incluso antes de tener conciencia, ya empieza a servir, ¿no?, el servicio a la solidaridad. Luego, hablando de acontecimientos de su infancia, pues la pérdida del niño Jesús en el templo, pues es un servicio a la verdad, como ahí, a pesar de que todavía era un niño, está en medio de los doctores de la ley, haciéndoles, enseñándoles y haciéndoles preguntas. Y ahí de paso también, aparte de hacer el servicio a la verdad, pues les revela a sus propios padres, a José y María, que tienen prioridad las cosas de Dios, ¿no? No sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre. Bueno, y así vemos los acontecimientos de la vida del Señor, ¿no?, que desde su infancia fueron un continuo y verdadero servicio. Creo que hoy le pedimos al Señor que por intercesión del apóstol Santiago y del niño Jesús nos ayude a descubrir los grandes méritos que tiene la infancia de Jesús, ¿no? El valor salvífico no solo tiene el misterio pascual, que esa es la culminación. Valor de salvación tiene todos los actos de Jesús, desde su encarnación, su nacimiento, desde niño el Señor ya nos fue salvando. No es que el Señor nos empezó a salvar solo cuando empezó el ministerio público, no, todos los actos del Señor son actos redentores desde su infancia, y por eso también nos enseña cómo si la infancia de Jesús tiene carácter redentor, también es
posible que los niños alcancen la santidad, porque la santidad no es solo para los mayores, no es solo para los adultos, también es para los niños, y eso da testimonio el santoral y el martirologio. ¿Cuántos niños santos, si ustedes se ponen a revisar? No son pocos, y no solamente en la santidad ordinaria, sino en esa santidad extraordinaria, donde los niños fueron capaces de entregar su vida por Cristo y con alegría, ¿no? Un niño sería incapaz de hacer esos gestos heroicos por su propia cuenta, pero es el Espíritu Santo el que les fortalece y saca fuerzas de la debilidad, también nos dice uno de los textos de la liturgia, ¿no? Y por eso alcanzan esa santidad, no por sus propias fuerzas, que prácticamente los niños no los tienen, pero si ellos tienen en cambio esa sencillez y esa transparencia que permite que el Espíritu Santo actúe en ellos con más facilidad. Nosotros siempre podemos ponerle obstáculos al Espíritu Santo, porque ya tenemos nuestros propios planes y cosas, no nos gustaría que nos desarmen, en fin. Entonces eso le pedimos al Señor, que nos enseñe a recordar siempre los méritos de su infancia y a animar también a los niños a este camino de santidad, ¿no? Por supuesto, también nosotros, haciéndonos como niños, podemos también alcanzar esa meta maravillosa que es la santidad, a la que el Señor nos convoca con todos los actos de su vida. Que así sea.